La selección española tiene nuevo entrenador. Luis de la Fuente es el sustituto de un Luis Enrique que ya se ha despedido a través de redes sociales. Os voy a dar mi opinión sobre cómo ha decidido despedirse el técnico asturiano y os voy a presentar al nuevo míster de España, a Luis de la Fuente y su forma de jugar. Vamos allá. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? En menos de media hora hemos sabido que se cerraba la etapa de Luis Enrique al frente de la selección española y que comenzaba la de Luis de la Fuente, el que era hasta ese momento seleccionador sub-21, que según ha confirmado la Federación Española de Fútbol a través de un informe que ha redactado y que ha realizado el director deportivo y que se le ha pasado y que obviamente ha aprobado Luis Rubiales, se ha decidido que él ascendiese, que él se convirtiese en el nuevo entrenador de España. Vamos a hablar de estas dos decisiones, vamos a hablar también de Luis de la Fuente como entrenador, de cuál ha sido su trayectoria, de cuál puede ser la parte buena, la parte mala de este nombramiento. Vamos a repasarlo todo. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre este cierre de la etapa de Luis Enrique, si creéis que él se ha despedido de la forma correcta y si estáis de acuerdo con que Luis de la Fuente sea el nuevo entrenador de España por su trayectoria, os gusta su forma de jugar. Vamos a hablar de todo ello, quiero saber vuestra opinión abajo. Lo primero, creo que antes de comenzar una nueva etapa hay que cerrar la anterior. Por lo tanto, comenzamos hablando de un Luis Enrique al que esta mañana se le ha comunicado de forma oficial que su etapa al frente de la selección española se había terminado sin realizarse esa reunión de la que se había hablado en las horas, en los minutos posteriores a esa derrota, a ese fracaso en el Mundial de Qatar 2022. Al final, la federación, a través de su comunicado, que ha sido muy claro, que ha sido muy tajante, en él se ha dicho que era la federación, a través de un informe que ha realizado el director deportivo, el que había decidido esta decisión, el que había decidido que se tomase, bueno, pues esta solución, que terminase la etapa de Luis Enrique al frente de la selección española. En mi opinión, creo que es un error que no se haya realizado esa reunión para analizar lo que ha ocurrido en Qatar, lo que ha ocurrido en el Mundial, porque Luis Enrique llevó a cabo el plan de partido que llevó a cabo, tanto contra Japón como contra Marruecos. Creo que ha sido un error un error bastante claro, no esperar a que se realice esa reunión para comunicar este nombramiento. Quiero decir, entiendo que la federación ya pudiese tener decidido hoy o ayer lo que quería hacer, lo entiendo de verdad, pero creo que lo lógico hubiese sido esperar a que se realice esa reunión, conocer lo que ha fallado y a partir de lo que ha fallado también tomar la decisión sobre el próximo entrenador, porque lo que ha fallado puede afectar a la decisión sobre el próximo entrenador. Esa es mi opinión. Creo que lo más lógico, lo más correcto hubiese sido esperar un par de días a tener ese careo, ese cara a cara con Luis Enrique, del seleccionador y del director deportivo y del presidente de la Federación Española. Se ha decidido finalmente que no era necesario y se ha tomado esta decisión de hacer que Luis Enrique termine su etapa. Él se ha decidido despedir a través de un comunicado en redes sociales, en el que básicamente ha dado las gracias al apoyo de la gente, a las personas que están en la federación, también a Rubiales y a Molina por su apoyo y por nombrarle en 2 ocasiones. La parte clave también del comunicado está en la parte baja, en la que pide el apoyo de todo el mundo para que Luis de la Fuente pueda trabajar con tranquilidad y pueda conseguir grandes éxitos al frente de la selección española. Esos son los puntos claves del comunicado. Para mí, otro error, despedirse de esta forma a través de un frío comunicado en redes sociales. Creo que la etapa de Luis Enrique, como ya comenté en el vídeo de ayer que tenéis disponible aquí en el canal, ha sido positiva. Para mí la nota final tiene que ser de un notable bajo y por lo tanto entiendo que después de pasar 4 años trabajando, de ganarte para mí el apoyo de la gente en el tramo final a través de esos streamings, de intentar también
que la gente te conozca de una forma diferente a través de esos directos en Twitch. Creo que lo mejor para poner en valor lo que ha hecho, para poner en valor su trabajo, era despedirse de una forma correcta, incluso para mí también hablando de fútbol, hablando de lo que ocurrió en ese partido contra Marruecos, que aún no se nos ha explicado, no se ha dado ninguna explicación, no se ha hecho autocrítica. Para mí creo que había cosas pendientes. Luis Enrique, de forma equivocada, ha decidido cerrar esta etapa de esa forma. Para mí, como os digo, de forma errónea. Creo que lo mejor para él, para su etapa, para poner en valor su trabajo, era despedirse de otra forma con una rueda de prensa. Me parece lo más lógico, y además él ha hecho 100.000 millones de ruedas de prensa. Creo que por hacer una más no hubiese pasado nada, aunque entiendo como el que lo vive más de dentro, el que más ha trabajado, el que más horas de su vida ha dedicado, que tiene que estar pasando unos días muy jodidos porque sabe que no se ha cumplido el objetivo y que España estaba para más de caer en octavos de final contra una selección del nivel de Marruecos. Dicho esto, ahora nos metemos a hablar simplemente de Luis de la Fuente, del nuevo seleccionador español, que, como os digo, bueno, pues hasta el momento era el seleccionador sub-21, que había pasado por diferentes equipos en las categorías inferiores de España, y que hay que presentarlo porque obviamente no es un gran nombre del mundo del fútbol. Hay que hablar de él. Tiene 61 años, nació en La Rioja, ha sido o fue jugador profesional tanto en el Athletic Club como en el Sevilla, ha sido entrenador en las canteras, en la cantera del Athletic, a cargo del Bilbao Athletic en 3 temporadas. Luego cogió en segunda división B un Alavés con el que no le fue nada bien, creo que tan solo estuvo 9 jornadas al frente, y a partir de ahí comenzó a trabajar en las categorías inferiores de España y ha dirigido a la sub-19, a la sub-21 también. Con la sub-21 consiguió ganar el europeo en 2019, se quedó en esta última participación en semifinales cayendo contra Portugal. También al frente de la selección olímpica consiguió una plata en los Juegos Olímpicos de 2021. Sobre cómo se ha anunciado, cómo se ha informado de su nombramiento, hay que decir lo mismo. A través, la federación ha comunicado que ha sido a través de un informe realizado por el director deportivo de Molina, en el que se ha decidido que se tomase esta decisión en este momento, como os decía antes, después de 2 días después de la eliminación de España contra Marruecos en el Mundial de Qatar 2022. Lo dicho, hecha la presentación, hay que hablar un poquito del fútbol de Luis de la Fuente, pero antes hay que obviamente hablar del problema que tiene este nombramiento, y es que es un entrenador que ha trabajado con muchos de los futbolistas que van a estar o que están actualmente en la selección. Esto obviamente es un punto para mí muy positivo. Es un entrenador habituado a jugar partidos de eliminatorias en campeonatos de categorías inferiores. Básicamente puede haber más presión, o hay menos presión que en la absoluta, pero ganar o perder es igual para todos, ¿no? Lograr el objetivo o no lograrlo es igual para todos. Por lo tanto, esto también creo que es un punto positivo. Otro punto positivo es continuidad en la forma de jugar, continuidad en el proyecto deportivo y no romper con todo lo que se había trabajado. Esto para mí también es positivo. También utiliza un fútbol de ataque, su plan es a través de un juego asociativo. Es un equipo que quiere recuperar el balón rápido, que hace una presión alta, que también quiere hacer presión tras pérdida. Y la pequeña novedad que puede traer con respecto a Luis Enrique, una de las pequeñas novedades, es que además de utilizar el 4-3-3, también es habitual que utilice el 4-2-3-1. La gran pregunta que nos estamos haciendo todos es si trae un fútbol más vertical, un fútbol que sea más directo de cara a la portería rival. Creo que la comparación sería la España de la Eurocopa. Creo que esa España es la España que vamos a ver con Luis de la Fuente, una selección española más vertical con respecto a lo que hemos visto en este Mundial, sobre todo a esos 2 partidos contra Japón y contra Marruecos, en los que creo que la selección española, a través del plan de Luis Enrique, de la falta de iniciativa de los jugadores, podéis achacarlo lo que queráis, ha sido demasiado paciente con el balón, demasiado sosa con el balón, sin ningún tipo de duda, y le ha faltado ser más
arriesgada, arriesgar un poquito más, querer crear más ocasiones, querer jugar más cerca del área rival. Lo podéis definir como queráis. Lo que está claro, como os digo, es que Luis de la Fuente no llega para ser una persona que cambie por completo el estilo. Va a ser continuidad y va a ser para mí algo parecido a lo que vimos en la pasada Eurocopa, en la que la selección española de Luis Enrique llegó a las semifinales y cayó contra Italia, haciendo para mí un buen partido. Dicho esto, vamos a echar también un pequeño vistazo a cómo Luis de la Fuente ha trabajado con sus equipos, de cómo ha planteado sus diferentes partidos, y comenzamos echándole un vistazo al último campeonato que disputó, a esos Juegos Olímpicos de la temporada pasada, al frente de la selección olímpica, una selección olímpica con la que convocó a muchos jugadores que son importantes actualmente. Veis ya el perfil de los futbolistas: Unai Simón en portería, Pau Torres y Eric García en la pareja de centrales, laterales ofensivos. Veis también este 4-3-3 con Martín Zubimendi en el pivote, con Pedri y Mikel Merino en los interiores, delantero centro Mikel Oyarzabal, y extremos para Dani Olmo y Marco Asensio. Por lo tanto, ya veis que es una línea continuista con lo que vemos con Luis Enrique. En la semifinal contra Japón apostó por un Rafa Mir, al que normalmente siempre utilizaba como recambio y que le había dado muchos muy buen rendimiento, y Mikel Oyarzabal siendo también indiscutible. Repetimos con el 4-3-3, también en la final 4-3-3 con Marco Asensio, Mikel Oyarzabal y Dani Olmo en la punta del ataque. Lo que hay que decir con respecto a este campeonato es que para mí es el de más nivel que ha disputado Luis de la Fuente, porque había jugadores fuera de la edad sub-21, por lo tanto había más jugadores seleccionables, jugadores de más nivel, jugadores más maduros, tanto en la selección española como también en el resto de selecciones. Por lo tanto, para mí es el campeonato, el gran torneo en el que más conclusiones se puede sacar de su trabajo. ¿Qué vimos en ese torneo del que yo hice vídeos aquí repasando lo que ocurrió en los partidos? Tengo 4 de los 6 partidos que disputó la selección española analizados en el canal. Os lo voy a dejar en la descripción para que le echéis un vistazo si os apetece. Vimos una selección bastante parecida en cuanto a atrevimiento a lo que hemos visto en esta última selección española. Eso sí que es un problema. A mí me parece que a esa selección española de los Juegos Olímpicos le faltó mucha agresividad, o sea, sin valor, le faltaron desmarques, le falta intención por parte de jugadores. En definitiva, creo que lo que vimos en esos Juegos Olímpicos no nos hace pensar, o no me hace pensar a mí, que hay que ser muy optimistas en cuanto a verticalidad del equipo. Me parece que eso no es un buen precedente, pero creo que eso fue algo especial también por las fechas en las que se disputó. Muchos jugadores que prácticamente tenían o venían de hacer una mini pretemporada para estar en ese campeonato. Bueno, me parece que pese a que es el torneo donde más se le ha exigido a Luis de la Fuente, me parece que por el momento de forma de algunos jugadores como Pedri, que llegaba después de jugar y de terminar la Eurocopa siendo indiscutible, pues se puede entender esa falta de verticalidad que tuvo en el juego la selección española. Dicho esto, a mí eso sí que me preocupa bastante. Nos vamos ahora a otro campeonato disputado, en esta ocasión la Eurocopa Sub-21 en 2021, con un equipo que era más 4-2-3-1, en el que había claramente menos talento que en otras generaciones de España, porque mucho de ese talento ya estaba en la selección absoluta. Como veis, extremos como Bryan Gil, un jugador más media punta como Brian Ruiz, un delantero que va variando, Abel Ruiz, que es más asociativo, Fer Niño, que es más de sus últimos metros, Javi Puado, que es un poquito mezcla de ambos, probando diferentes alternativas, con una defensa muy parecida, con jugadores que quieren salir jugando desde atrás. En definitiva, un perfil continuista en el que el gran matiz puede ser ese cambio a un 4-2-3-1 en vez de utilizar siempre el 4-3-3 que siempre planteaba Luis Enrique. Sobre el campeonato que a mí me parece más positivo para la figura de Luis de la Fuente, fue esa Eurocopa en 2019 al frente de la selección sub-21, que terminó ganando pese a empezar mal, con una derrota contra Italia, con un planteamiento también basado en ese 4-2-3-1, con jugadores más
tendentes a jugar por dentro para dejar las subidas de los laterales, una selección que fue cambiando a lo largo del torneo porque no comenzó nada bien y tuvo que ir adaptándose para poder llegar a las eliminatorias, a pelear el título y terminar jugando para mí muy bien, sobre todo ese partido en la final contra Alemania y también, bueno, pues la segunda parte o los últimos 60 minutos de la semifinal contra Francia. En los primeros 20-25 no estuvo tan bien la selección española. Una selección española que en ese campeonato terminó jugando un 4-3-3 con Marc Roca como pivote, con Fabián Ruiz y con Ceballos, teniendo ambos bastante libertad para moverse, para llegar, no estando tan fijos como normalmente Luis Enrique tiene a sus interiores. Esas pueden ser las principales novedades, ¿no? Un equipo que no sea tan rígido en cuanto a la posición de algunos futbolistas, que pueda cambiar del 4-2-3-1 al 4-3-3 o viceversa, y que en algunos encuentros, bueno, pues pueda ser más vertical. Creo que la gran comparativa, lo vuelvo a repetir, es que Luis de la Fuente no va a plantear un partido como el de Japón o como el de Marruecos, en el que creo que la selección española salió a mover el balón e intentar básicamente desgastar al rival sin la intención clara de ir desde el primer minuto a por la portería rival. Creo que Luis de la Fuente no va a hacer eso. En ese aspecto es algo positivo, pero me parece también muy evidente que Luis de la Fuente no tiene el nivel como entrenador de Luis Enrique, no lo ha demostrado, no tiene la trayectoria, no tiene la experiencia pues en grandes clubes, jugándose grandes trofeos. Por lo tanto, hay aspectos positivos, aspectos negativos. Yo sinceramente creo que si lo comparamos con otras opciones que había, como la de Marcelino, como la de Roberto Martínez y como la de Rafa Benítez, es mejor la de Luis de la Fuente. La otra alternativa, la que yo proponía en mi vídeo del otro día, la de, por ejemplo, Ernesto Valverde, bueno, pues entiendo que no podía ser, porque el primer partido va a ser en marzo del próximo año, de 2023, contra Noruega y contra Escocia, de cara a la clasificación para la Eurocopa 2024. Por lo tanto, entiendo que poner un parche para esperar a que termine la temporada no tenía demasiado sentido, así que, bueno, pues entiendo esta decisión. Vamos a ver qué se nos explica en la rueda de prensa que se va a dar el próximo lunes a las 12 del mediodía, en la que se va a explicar bueno, pues esta decisión, por qué se ha nombrado a Luis de la Fuente, y en el que espero que conozcamos la duración del contrato, si tiene bueno, pues algún límite, si se ha firmado por 4 años con la idea de que se dirija, o que Luis de la Fuente dirija la próxima Copa del Mundo 2026. Bueno, vamos a conocer más datos. Las primeras impresiones, por decirlo así, son estas. Quiero saber vuestra opinión también en comentarios sobre Luis Enrique, su despedida, sobre el nombramiento de Luis de la Fuente, si os gusta esta continuidad, si creéis que va a ser algo más vertical después de lo que os he intentado explicar. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.